Hola a todos, buenas tardes. En este video vamos a hablar sobre la normalización en base de datos, así como cada una de sus formas normales. En mi caso me toca abarcar la forma 1FN y 2FN. Mi equipo se integra por Guzmán David, Hernández Mariana y un servidor Gómez Esteban. Vamos a comenzar con la explicación de este tema. Antes de abarcar sus formas normales tenemos que saber identificar qué es la normalización. Bien, básicamente normalizar es organizar de una manera que no exista la redundancia, lo que nos hará evitar problemas de actualización y eliminación. Y eso mismo hará que no repitamos el mismo conjunto de datos una y otra vez. Un claro ejemplo de esto sería el imaginar que tenemos una tabla para clientes, tiene dirección y ciudad. Pero ¿qué pasa? La ciudad se repite para muchos clientes. Es aquí donde aplica la normalización. Tendríamos que crear una tabla especial para las ciudades, solo referenciarlo en la tabla de clientes. Esto evita la redundancia y aplica la consistencia. Ahora que ya comprendemos qué es la normalización, es momento de hablar sobre sus formas normales, empezando por la primera o 1F1. Para que una tabla sea 1F1 debe cumplir con dos reglas. La primera es que debe tener una clave primaria única que la identifique de las demás tablas. La otra es que sus valores tienen que ser atómicos o indivisibles, es decir, no listas o grupos de datos en una misma columna. Por ejemplo, si tenemos datos separados por comas, ya sean números 1, 2, 3, está mal. Tenemos que separarlos en filas. Por ejemplo, en imagen tenemos cliente, nombre, apellido y teléfono separados en sus respectivas filas. Solo así nos aseguramos que nuestra tabla es 1F1. Continuamos con la segunda forma normal o la 2FN, que básicamente tiene el objetivo de eliminar la dependencia parcial de datos con clave primaria. Para que una tabla sea 2FN tuvo que previamente cumplir las reglas de la 1FN. Ahora bien, si la clave primaria es compuesta, es decir, tiene más de una columna, todos los atributos deben depender de ella y no solo una parte. En esta imagen podemos observar un diagrama hecho en SQL, donde esta tabla depende de materias pesadas y de algunas, que es básicamente lo que acabo de explicar. Es así como podemos darnos cuenta de que es una tabla 2FN. Finalmente les voy a compartir un pequeño resumen de la primera y segunda forma normal para que no existan dudas y estas formas queden completamente claras. Bien, tenemos que la primera forma normal organiza datos, asegura que sean atómicos, elimina listas o valores múltiples que presenten columnas. Y la segunda da un paso más allá, ya que elimina la dependencia parcial de datos con claves primarias compuestas. Asimismo asegura que los atributos dependen completamente de su clave primaria. En resumen, tenemos que la primera forma organiza y la segunda elimina dependencia, evita la redundancia y relaciones incorrectas. Esto de mi parte, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Jesús David Guzmán de la O y en esta presentación voy a continuar con el tema de normalización de bases de datos. En particular me voy a enfocar en la tercera forma normal, también conocida como 3FN, y en la cuarta forma normal o 4FN. Estas formas son esenciales para diseñar bases de datos limpias, eficientes y fáciles de mantener. Yo soy la segunda persona del equipo y espero poder explicarle estos conceptos de forma clara y sencilla. Comenzamos con la tercera forma normal. Esta etapa de la normalización se basa en las dos etapas anteriores, la primera y la segunda. Una tabla está en 3FN si ya cumple con la segunda forma normal y además no contiene dependencias transitivas. Pero, ¿qué significa esto? Significa que cada columna o campo de la tabla debe depender únicamente de la clave primaria y no de otras columnas. Esto evita que la información se repita o se relacione de manera indirecta, lo que a largo plazo mejora el rendimiento y la claridad de la base de datos. Para explicarlo mejor, una dependencia transitiva es cuando un campo depende de otro campo que a su vez depende de la clave primaria. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una tabla donde se registra el ID del empleado, el nombre del departamento al que pertenece y el nombre del gerente de ese departamento.
Aquí el campo de departamento depende del ID del empleado, porque cada empleado está asignado a un solo departamento, pero el campo del nombre del gerente depende del departamento y no directamente del empleado. Por lo tanto, esta es una dependencia indirecta, y eso es justamente lo que en la tercera forma normal busca evitar. Veamos otro ejemplo común. Una tabla que contiene los campos ID del cliente, ciudad y código postal a simple vista parece estar bien. Sin embargo, si analizamos las relaciones, vemos que el código postal depende de la ciudad y no del ID del cliente directamente. Este tipo de estructura puede generar redundancias y errores si, por ejemplo, alguien escribe mal el código postal en una de las filas. La solución en este caso es separar la información en dos tablas, una para clientes y otra para ciudades y sus respectivos códigos postales. Así aplicamos correspondientemente la tercera forma y mantenemos la integridad de los datos. Pasamos ahora a la cuarta forma normal. Esta forma sigue mejorando la estructura lógica de la base de datos, pero esta vez se enfoca en eliminar las dependencias multivaluadas, es decir, aquellas situaciones en las que no un solo registro puede tener más de una lista de valores independientes entre sí. Esto es muy importante, especialmente en bases de datos que mantienen mucha información sobre relaciones complejas. ¿Qué es una dependencia multivaluada? Imaginemos una tabla donde guardamos los datos de una persona, pero esa persona puede tener varios correos electrónicos y además estar trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Si guardamos todo eso en una sola tabla, vamos a terminar combinando todos los correos y todos los proyectos, creando muchas filas innecesarias y potencialmente inconsistentes. Esto es justamente lo que se conoce como una dependencia multivaluada y puede hacer que la tabla crezca demasiado y se vuelva difícil de manejar o generar errores en los reportes o consultas. La solución que nos ofrece la cuarta forma normal es separar estas listas en tablas distintas. Por ejemplo, una tabla que relacione personas con sus correos electrónicos y otra tabla que relacione personas con los proyectos en los que participan. Esto permite mantener la información más organizada, evita confinaciones incorrectas y hace que los datos sean mucho más fáciles de consultar, actualizar y mantener en el tiempo. Además, se mejora la escalabilidad del sistema y se agrega nuevos correos o proyectos más adelante. Para terminar, hagamos un pequeño resumen. La tercera forma normal o 3FN busca eliminar dependencias transitivas. Cada campo depende solamente de la clave primaria. Eso evita relaciones indirectas entre columnas que pueden generar duplicidad o errores. Por su parte, la cuarta forma normal o 4FN elimina dependencias multivaluadas. Esto significa que si un solo registro tiene múltiples listas independientes, lo mejor es separarlas en diferentes tablas. Así logramos bases de datos más limpias, eficientes y coherentes. Aplicar estas formas normales no solamente es una buena práctica, sino que también facilita el mantenimiento y evolución de nuestras aplicaciones a futuros. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre la última y quinta forma normal. Mi nombre es Mariana y a continuación les voy a explicar de qué trata. Ahora bien, vamos a ver qué es, como ya lo mencioné, es el último nivel de normalización, el último que vamos a ver de las FN. Este prácticamente está diseñado para eliminar la redundancia de datos que pueden ocurrir debido a la dependencia de unión. En nuestra siguiente diapositiva hablaremos sobre las dependencias de unión, que pues básicamente se producen cuando una tabla puede ser reconstruida, uniendo varias de sus proyecciones sin perder información. Esto quiere decir que al momento de volver a recrear una tabla que ya teníamos hecha o que queremos volver a hacer, pero ya tenemos varias de sus proyecciones, va a permitir que estas no se pierdan de alguna manera. Su descomposición. En la 5NF, una tabla se considera normalizada si está en 4NF. Cada dependencia de unión está explícita por las claves candidatas de la tabla. Si no se cumple esto, la tabla puede descomponerse en tablas más pequeñas sin la pérdida de información.
Algunas de las ventajas de la 5NF son que al eliminar la dependencia de la unión, la 5NF ayudará a reducir la redundancia de datos, lo que nos va a permitir una mejora de la eficiencia de la base de datos, tanto en la simplificación, consulta y el análisis de la realización de la misma. Algunas de sus aplicaciones en la 5NF es que especialmente es útil en escenarios donde podamos utilizar datos multievaluados o cuando se registran hechos múltiples o de relación. Ya para finalizar, la forma normal de Voice Code es una mejora de la tercera forma normal, que pues prácticamente esta nos asegura de que a cada dato dependa única y exclusivamente una clave candidata. Así evitamos problemas cuando una columna puede ser determinada a otra sin ser clave principal.